Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones. Saludamos a todas las personitas que están con nosotros, que Dios les bendiga. Bueno, pues esta hora de la noche, ahí donde están, agachan las cabecitas para poder orar y decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos en el nombre de Jesús, Señor. En este día, Señor, te pedimos, papito amado, que tú derrames tu unción preciosa, Señor, sobre cada una de las personas que están escuchando, sobre nuestras vidas, sobre todo este lugar, Señor. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Bienvenido eres a esta casa. Bienvenido eres a mis hermanos, bienvenido eres a nosotros. Te pedimos, Señor, en este día que tú nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Ayúdanos, papito amado, sin ti nada podemos, papá, pero contigo todo lo podemos. Gracias, Padre Santo, por todas las cosas que haces con nosotros, por cada detalle, Señor, que tienes con nosotros, por estar, Señor, siempre al lado de cada uno de nosotros, aún en cada momento, en cada situación, Señor. Sabemos que tú estás, Señor, al lado de cada uno de nosotros. Te pedimos, papá, que tú pongas tu mano de poder sobre nuestra familia, sobre nuestras vidas, que tú toques, Señor, cada una de las vidas, Señor, que va a escuchar, papá. Pone en nosotros el querer y el hacer conforme a tu voluntad, que podamos escuchar tu voz, que podamos hacer tu voluntad con tu poder. Ayúdanos, Padre amado, a hacer tu voluntad, Señor. Que nosotros escuchemos, Señor, tu palabra y la pongamos por obra. Que no seamos oidores simplemente, sino hacedores de tu palabra. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a este lugar, a cada una de nuestras vidas. Y enséñanos, Señor, a buscarte, a adorarte en espíritu y en verdad, papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Y atamos a todo demonio inmundo, toda fuerza de maldad, todo demonio inmundo, toda atadura, todo bloqueo, cualquier cosa que esté en contra de la palabra de Dios, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Jamás ya sales ahora mismo. Suelta nuestras vidas, suelta nuestra casa, sueltas este lugar en el nombre de Jesús. Te atamos y te echamos fuera, sales ahora mismo en el nombre de Jesús. Te atamos y te echamos fuera, suelta nuestras vidas en el nombre de Jesús. Sales ahora mismo, suelta nuestras vidas en el nombre de Jesús. Todo hombre fuerte, te atamos y te echamos fuera. Sueltas a la audiencia, suelta los oídos de la audiencia en el nombre de Jesús. Ahora te vas al abismo en el nombre de Jesús. Sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús a toda persona, a toda vida que está escuchando ahí. Sueltas en el nombre de Jesús. Gracias, papito amado. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos permites estar contigo. Y juntitos vamos a iniciar esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, pues ya iniciando esta reunión, vamos a ir viendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta noche. Bueno, decirles a todos ustedes que Dios tiene pues mucho cuidado de cada uno de nosotros y que Él siempre está pues con nosotros, ¿no? Que pues siempre nos está cuidando y nos está dando tantas cosas. Y en este tiempo pues vamos a iniciar ya la reunión, pues pidiéndole a Dios que nos ayude en todo momento y pues viendo todo lo que Él quiere. Si bien vemos, pues hemos estado hablando acerca de la santidad, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y en este tiempo pues nos está llamando a un tiempo preciso de santidad, de dejar, digamos, todas las cosas que teníamos para atrás, pero de ver pues las cosas hacia adelante. Y en este tiempo también vamos a ir pues hablando de todo eso. Ayer veíamos todo acerca de Marcos 3. Qué interesante era ayer ver, por ejemplo, que pues Jesucristo nos decía que pues Él prefería hacer pues la voluntad de Dios antes que hacer la voluntad de los hombres. Siempre ha puesto pues los mandamientos de Dios por encima del mandamiento de los hombres. Y probablemente por todas las cosas que hacía, pues era llamado un meshuga, un loco para decirlo. ¿Por qué un loco? Porque pues muchos no entendían, y pues los primeros que no entendían todo este asunto eran precisamente los de su casa. Y a pesar de todo lo que pues representaba en aquel tiempo, todo lo que pasaba, pues él siempre se mantenía
haciendo pues la voluntad del Padre, haciendo la voluntad del Eterno, sabiendo que para Dios pues lo más importante es hacer las cosas de Dios. Y veíamos que Él había establecido pues 12 discípulos para enviarlos a predicar y que con ellos pues los había transformado, por lo que nos muestra que si alguien de verdad tiene ganas de servirle a Dios, pues Dios puede hacer mucho con esas personas, porque Jesucristo pues los ha establecido y les ha dado autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios y además pues entender de que ellos no eran una tacita de leche, eran personas que necesitaban ser transformadas. Y pues Dios, ya decíamos, no busca capacitados, sino que pues Él mismo capacita a los que busca. Y no solo eso, sino que también pues Dios lo que hace es empezar a llamar a las personas y si alguien le acepta, si alguien de verdad quiere que Dios haga muchas cosas, pues lo que va a pasar es que sin importar que a principio puede ser pues un loco, digamos, para su casa, pues con el tiempo va a ganarse aún a su casa. La clave está en obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso, pues habíamos visto el día de ayer, pero esta noche también está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Saludos a todos. Esperemos que hayan tenido un buen día, que hayan pasado y hayan aprendido muchas cosas en este día, así como nosotros lo hacemos de rato en rato, porque es el Espíritu Santo el que constantemente nos está buscando, es Dios mismo que constantemente quiere pasar tiempo con cada uno de nosotros. Y como lo hacemos todas las noches, queremos entregarle en este momento nuestras bocas al Espíritu Santo, nuestras lenguas, las palabras que vayamos a decir, las cosas que vayamos a pensar, los sentimientos, las emociones y todo lo que tenemos dentro de cada uno de nosotros, para que pueda ser el Espíritu Santo el que se encargue de dar la palabra a través de cada uno de nosotros. Amén, eso es importante, ¿no? Que pues sea de verdad el Espíritu Santo el que se encargue de dar la palabra por medio de cada uno de nosotros y que de verdad podamos escucharle, pues escuchar la voz de Dios, escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Y pues si nosotros entendemos eso, las cosas van a ser mucho más fáciles. Si nosotros entendemos que pues Dios está con nosotros y que pues Él quiere abrir nuestros oídos para que podamos hablar acerca de Él. Y ayer veíamos pues eso que pues muchas veces le lleva a uno a que pues su misma familia le lleva como si fuera un loco, pero pues locos para el mundo, pero cuerdos para Dios. Así que el día de hoy vamos a seguir hablando de lo que Dios quiere que hablemos, de lo que Dios quiere que vayamos viendo, porque Él tiene pues muchas cosas para nosotros, mucha palabra para que podamos aprender y que Él nos enseñe todo aquello que Él tiene en su corazón y que nosotros también podamos aprender y podamos ver todas aquellas cosas que Dios nos quiere entregar, ¿no? Vámonos a Miqueas 7. Miqueas 7. Nos dice lo siguiente: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles.
Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores, porque el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busqué pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como en el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como los serpientes de la tierra temblarán. En sus encierros se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Y bueno, pues esta es una palabra pero tremenda, muy tremenda, pues porque tiene un conjunto de cosas muy, muy grandes que pues el Eterno el día de hoy espero que nos vaya iluminando. Así que vamos a empezar de principio y pues pedirle a Dios que de verdad nos ilumine su palabra y que podamos entender todo lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Empieza pues todo esto diciendo, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Bueno, pues hay momentos en los que pues podemos sentirnos así, ¿no? Es como que de verdad nos habríamos quedado sin fruto, nos habríamos quedado sin absolutamente nada. Y eso es un estado pues muy, muy complicado y podemos ver que eso es terrible, pero cuando seguimos pues podemos ver lo siguiente, dice, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma su red a su hermano. Y pues cuando vemos esto nos damos cuenta que hay un momento en el que pues la tierra está tan, pero tan deshecha, se podría decir que pues nos podemos volver así, ¿no? Podemos estar en ese estado y eso es realmente terrible. Y cuando vemos eso, pues nos damos cuenta que es un tiempo, digamos, muy, muy grave, ¿no? Y dice, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla al antojo de su alma y lo confirma. Fíjense que nos está hablando de todas estas cosas que van ocurriendo, de cómo, por ejemplo, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. O sea, nos está hablando de cosas que van ocurriendo, y actualmente podríamos ver que eso sigue ocurriendo, de la maldad de la tierra, de todo lo que va ocurriendo alrededor de nosotros. Porque pues aquí nos dice que el príncipe demanda. Pero no solamente eso, y el juez juzga por recompensa, nos está hablando de la corrupción que existe, y el grande habla al antojo de su alma, o sea, pues de la maldad, porque sabemos que pues la creación también pues es incendiada por lo que dice la boca, y lo confirma, o sea, nos está hablando de varias cosas aquí. Yo pienso que nos está mostrando prácticamente cómo está la tierra ahora, porque nos está hablando de la maldad que había en ese tiempo, y que ahora prácticamente podemos verlo igual, podemos dar testimonio de que estamos viviendo en un tiempo muy parecido a este, porque si bien la corrupción ha llegado a unos límites extraordinarios, porque solo hablando de nuestro país, de Bolivia, podemos ver que está entre los 10 países más corruptos de América, y es preocupante, es prácticamente algo a lo que tenemos que reaccionar, porque aparentemente es algo ya normal, aparentemente es común que pase esto, estamos acostumbrados a que esto pase en todas las
oficinas públicas, en oficinas privadas, en muchos lugares la gente está prácticamente acostumbrada a que esto funcione de esa manera, a tener que dar algo como una recompensa para un juez, algo como para que tener un resultado a nuestro favor, tener las cosas como nosotros queremos, y prácticamente se ha corrompido la justicia. Hemos llegado a un punto en el que gana el que ofrece más, y esto prácticamente ha maleado toda la tierra, y estamos en tiempos muy, muy parecidos a los del que está hablando Miqueas, porque de verdad la corrupción está de manera muy exagerada en nuestro país, al menos. Eso es cierto, ¿no? Y pues hace una descripción de todo lo que ocurre, porque pues hay momentos que de verdad, o sea, uno empieza a ver y se da cuenta de que todo esto está, digamos, Israel prácticamente nos muestra un Israel que no tenía fruto, no había fruto, no había pues absolutamente nada, porque pues nos dice como cuando ha pasado la vendimia, como cuando pues ocurren muchas cosas, ¿no? Y pues vemos que de verdad no había fruto sobre la tierra, y esto no solamente pues en el ámbito físico, sino también podemos ver esto en el ámbito espiritual, porque recordemos que el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, fe, templanza, y vemos aquí como que pues se ha recorrido todo y no hay nada. No hay, como cuando pues han rebuscado después de la vendimia es pues cuando, después de que han recogido la uva, ¿no? Y pues no hay, o sea, como que se ha perdido todo y pues no queda racimo para comer, y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué esto está pasando? ¿Por qué esto está ocurriendo? ¿Por qué nos dice ay de mí? Porque es como que no hubiera absolutamente nada. Eso es interesante, porque de verdad en el versículo 2, cuando nos dice, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres, es algo muy cierto, porque salimos a la calle y desconfiamos prácticamente de todos. No sabemos si alguien se acerca a nosotros para hablarnos con buenas intenciones, o si nos van a asaltar, o si nos van a pedir algo. No hay ya confianza entre las personas, no hay alguien a quien podamos pedir ayuda y tengamos la seguridad de que nos va a ayudar. Y esto es porque en verdad se ha multiplicado la maldad sobre la tierra. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Y son cosas que pasan en este tiempo, en nuestro tiempo están pasando cosas así. Todos buscan su propio beneficio, no les importa el tener que sacrificar a sus propios hermanos, el tener que irse contra sus propios hermanos. No, prácticamente ya no mide la gente ninguna consecuencia, simplemente tratan de satisfacer ese deseo que tienen, esa necesidad que tienen, y cualquiera sea el precio, están dispuestos a sacrificarlo todo, a sacrificar a cualquier persona, a sacrificar cualquier cosa, con tal de obtener lo que ellos desean, sin importar si eso tenga que cobrar la sangre de una persona. Y esto, como tú bien dices, es también en el ámbito espiritual, porque no medimos consecuencias de lo que decimos, no medimos las consecuencias de lo que hablamos, ni siquiera de lo que pensamos, que son cosas que Dios las ve. Dios ve lo que está en nuestro corazón, ve lo que está en nuestra mente, y muchas veces estamos haciendo cosas así en nuestra cabeza. El simple hecho de hablar en contra de una persona o de insultar a alguno de nuestros hermanos, prácticamente ya lo estamos matando, porque eso dice la Biblia. Si llamamos fato a uno de nuestros hermanos, ya somos dignos de condenación. Y esto se ha hecho normal en nuestros tiempos, se ha hecho tan común que para las personas es normal, no les importa prácticamente nada. Y esto es algo que lo ve Dios, lo ve y habla prácticamente en todos los rangos. Habla en el rango de las personas normales, habla en el nivel de los príncipes, que en este caso llegarían a ser las autoridades, las personas que tienen algún cargo público, algún cargo en el que tengan gente subordinada. También en el caso de los jueces, en el caso de la justicia, incluso cuando habla del grande, el grande habla el antojo de su alma, dice. Entonces está hablando prácticamente de todos los niveles, y lo preocupante es que de verdad la gente
se ha corrompido en todos los niveles, desde las personas que están más arriba, en los cargos más importantes, en los niveles más altos, tanto sociales como económicos, hasta los niveles más bajos, porque muchas veces no nos damos cuenta que la gente que no tiene, a veces tenemos esa tendencia de decirles son humildes, pero en realidad no. También sabemos que la pobreza viene por una maldición, que también está muy acompañada con el orgullo, y eso se puede ver, se puede sentir. Algo que a mí me llama la atención es que, bueno, todos hemos visto a las personas que limpian los parabrisas de los autos en muchas esquinas, y hay un lugar acá en Oruro en la que estás acercándote con el auto y viene el que quiere limpiar tu parabrisas, y si no le dejas limpiar el parabrisas, lo que hace es salpicar de espuma tu parabrisas, y prácticamente te lo deja todo manchado, porque una vez que usas los limpiaparabrisas se ensucian peor porque ya está con espuma. Y eso es, bueno, para mí es muy preocupante, porque si de verdad necesitara el dinero, no debiera hacerlo con tanta maldad, no debería hacerlo con esa malicia de que si no le das el dinero que te está pidiendo, te ataca, te agrede, e incluso en La Paz han llegado al punto de pelearse, de agarrarse a puñetes con gente que reacciona de esa forma, y esto es de verdad preocupante. Eso es cierto, la actitud con la que hacemos pues es muy preocupante, porque de verdad que se ha ido perdiendo todo amor, todo esto, pero pues nos damos cuenta que estos versículos pues nos hablan de la maldad que ha invadido el mundo, pero no solamente el mundo, aquí está hablando de algo muy específico. Si podemos ir al versículo 1, nos dice: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos de verano. Y pues cuando vemos esto, pues no nos damos cuenta que está hablando acerca de específicamente de Israel, porque dice como cuando han rebuscado después de la vendimia. Está hablando de la higuera, y en este caso la higuera es pues Israel. Si podemos irnos un poquito a Oseas 9:10, vamos a ver pues lo que nos dice, y a veces podemos ir un poquito antes, desde el 9:8 quizás. Dice: atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo del cazador y en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa. Ahora se acordarán de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal-peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Entonces quisiera que entendamos, pues Dios cuando ve a Israel, pues los había visto como uvas en el desierto, los había hallado en Israel, o sea, en pleno desierto, en plenas cosas que no hay nada, pues Dios los había visto como uvas en el desierto, como una fruta temprana de la higuera en su principio había vuestros padres. O sea, es que el Israel al principio tenía pues era como una fruta temprana en el principio, y así los había puesto nuestros padres. ¿A qué padres se refiere? A Abraham, Isaac y Jacob. Y pues a ellos los había visto, pero ¿qué habían hecho ellos? Ellos habían acudido a Baal-peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Entonces, ¿qué han hecho? Pues básicamente lo que han hecho es que se recoja todos los frutos del verano, y como cuando se ha rebuscado después de la vendimia, o sea, después de la cosecha, y pues uno ya hubiera buscado y buscado, no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Fíjense que en pleno desierto había florecido, pero pues ahora no queda absolutamente nada de Israel. Es decir, que todo Israel, pues la casa de Israel se ha deshecho por completo, una corrupción total. Eso es muy cierto, porque aquí bien sabemos que está hablando a la casa de Israel. Siempre la Biblia, a través de la Biblia, Dios ha estado hablando a su pueblo, nunca se refiere a la gente de afuera. Y esto es una llamada de atención para nosotros. No podemos juzgar a los que están afuera, y eso Pablo bien lo decía: no juzgamos a los de afuera, juzgamos a los que están aquí adentro. Y cuando Dios nos dice que viene a buscar sus frutos, Jesús viene cualquier rato por los frutos, y cuando no los encuentra, entonces esas higueras se secan, y tenemos que estar nosotros
prácticamente pendientes de esto, porque cuando nos dice que no hay misericordioso en la tierra, que no hay rectos, que todos están en contra de sus hermanos, es porque nosotros estamos viviendo de esa forma, es porque su iglesia está prácticamente sin frutos, es porque no hay ya misericordia ni entre nosotros, no hay prácticamente hermandad, no hay familiaridad, y es algo que tenemos que preguntarle a Dios, porque no podemos quedarnos sin frutos. Eso es cierto. Si podemos irnos a Amós 8, 1 del 1 al 3, vamos a ver algo más. Amós dice, así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. Uy, se dan cuenta que esto es algo tremendo. Cuando nos habla del canastillo de frutos de verano es porque pues está viendo lo que había pasado con Israel, de que había llegado tanto pecado que pues así se veía Israel, sin frutos, sin nada, como todo desierto, como un canastillo de fruta de verano, es decir, que pues un fruto que se debería recoger al final del año agrícola, pero pues ahí vemos que pues ya se había llenado ese fruto y como que no quedaba absolutamente nada. Y eso nos está diciendo, porque pues y ahí vemos que es algo grave, ¿no? Es algo grave, pero pues normalmente cuando vemos eso nos está diciendo que no iba a tolerar más a lo que iba a pasar Israel, porque pues ya sabíamos que esto está hablando pues de muchas cosas, pero pues esto es específico para la casa de Israel. Recordemos que habían dos casas, la casa del sur y la casa del norte, y eso es pues la casa de Israel, ¿no? Qué tremendo, qué terrible. Esto es en verdad bastante interesante y sería mucho más interesante si terminamos de leer este capítulo 8 de Amós, porque de verdad es muy interesante. Vamos, a ver. Así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruto de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, y no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar lo echarán fuera, en silencio. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. No se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de un unigénito y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! ¿No? Realmente complicada, pero pues dice muchas cosas. Eso es muy cierto, porque si lo vemos bien, si lo analizamos, es prácticamente algo que está pasando. Vemos a cualquier lado, miramos hacia todos los lugares, y esto es algo que está pasando sobre la tierra. Es algo que prácticamente sucede cada día.
las cosas que se describen aquí son cosas que las podemos ver en todas partes y es en verdad preocupante, es una llamada de atención porque necesitamos reaccionar. Sabemos que todas estas palabras siempre han sido para nosotros, para la casa de Israel, y necesitamos reaccionar, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a abrir los ojos y ver todas estas cosas, ver en verdad qué es lo que necesitamos hacer ahora, porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados y decir al final que venga lo que venga. No, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude y nos dé la dirección para enfrentar todas estas cosas que van a venir. Eso es cierto, las cosas que van a venir, pero pues recordemos que la palabra de Dios pues como que es circular. Normalmente nosotros tenemos un pensamiento pues un poco griego que es lineal y pensamos que todo es como una línea, ¿no? Algo pasa, pasó y ya está. Pero pues no, la palabra de Dios es circular, es como un anillo, ¿no? Que pues no tiene principio ni tiene fin, pero pues cada vez se va repitiendo los patrones. Así que pues muchas de estas cosas en verdad han ido ocurriendo con la casa de Israel en aquel tiempo y pues muchas de esas cosas van a volver a ocurrir porque pues nos habla de eso, pues nos habla de los frutos de verano, porque pues de hecho se tenía que recoger digamos al final del año agrícola y pues pero normalmente digamos eso es pues una fruta digamos de poca duración y pues nos habla acerca de estas cosas, ¿no? Y nos habla de que pues van a venir muchas, pero muchas cosas todavía, pero pues también nos está hablando de lo que había pasado en Israel en aquel tiempo. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a pensar lo siguiente, que pues nosotros tenemos que estar conscientes de en qué tiempo estamos viviendo, porque si bien eso ha ocurrido antes, también va a volver a ocurrir en este tiempo. Y pues que todo esto que estamos hablando, pues realmente es un reflejo, digamos, de lo que está pasando. Ya veíamos esto a principio que no hay fruto, y si volvemos a Miqueas, vemos pues en Miqueas 7:2 que continúa diciendo estas cosas, que continúa hablando acerca de todo esto, porque dice, faltó el misericordioso de la tierra y faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver que ocurra lo siguiente, no había ningún misericordioso en la tierra. No había recto en los hombres, o sea, se había perdido la misericordia y la rectitud. Y pues recordemos que pues la misericordia es algo muy importante dentro de lo que está la palabra de Dios. Y dice, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Es decir, son tiempos pero realmente malos que nos muestran, digamos, lo que había pasado. Y pues esto también decíamos a referencia a la casa de Israel, que nos dice lo siguiente, si vamos a Isaías 57, dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Wow, entonces veíamos que pues básicamente se estaban muriendo las personas justas, las personas misericordiosas, y todos ellos pues estaban desapareciendo y pues veíamos que se venían pues tiempos realmente malos. Y continúa, dice, para completar, volvemos a Miqueas 7:3, para completar la maldad, con sus manos el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa y el grande habla al antojo de su alma y lo confirma. Aquí ya nos está hablando precisamente de qué, de corrupción, ¿no? De corrupción, ya decíamos esto en el ámbito pues político, en todo lugar, y pues una corrupción total, una corrupción que llegaba a todo ámbito y que pues era algo terrible. Y dice, el mejor de ellos es como el espino. Imagínense eso, ¿cómo puede ser el mejor de ellos como el espino? O sea, no había, ¿de dónde? No había. El más recto como zarzal, no sé si tenemos algo por ahí de que va haciendo zarzal. Bueno, la forma en la que lo describe es como que no sé si el mejor de todos ellos es un espino, es como que no se puede prácticamente ni tratar ya con las personas, porque bien sabemos cuando necesitamos pedir algo a alguna persona y que esta persona nos responda así como espina, como zarzal, entonces prácticamente es una llamada de atención bastante fuerte y es algo que Dios lo ha visto, porque Dios está reclamando que nuestro comportamiento
nuestra forma de tratar a las demás personas no han estado bien, no hemos hecho lo que deberíamos hacer. Y lo triste es que hay una llamada de atención allí en ese versículo y dice, el día de tu castigo viene. Y esto de verdad es para que estemos bien pendientes de lo que vamos a hacer ahora. Eso es cierto, ¿no? Porque cuando dice, pues el día de tu castigo viene, nos podemos poner a pensar que de verdad, pues vienen cosas, como ya les decíamos, esto es como un círculo y vienen varias cosas. Pero pues nosotros tenemos que ver que la sociedad actualmente está como que igual, ¿no? Como que tiene todo este tipo de cosas y que a veces no podemos pues avanzar. Y si vemos pues esto en Isaías 22:5 dice, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos en valle de la visión para derribar el muro y clamar al monte. Pues nos está hablando de un día que pues viene así, que viene un día terrible, que pues nadie va a querer estar ahí, digamos. Y continúa diciendo, no creáis en amigo ni confiéis en príncipe. Si volvemos a Miqueas 7:5 dice, no creáis en amigo ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Qué complicado, nos está hablando además de un tiempo de traición total, porque pues van a haber muchas, pero muchas cosas cuando nos vaya a pasar, digamos, todas este asunto. Y sí, es en verdad preocupante porque es no confiar en un amigo, no creer en un amigo, no confiar en los príncipes ni en las autoridades. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Es aparte que sabemos que todo esto siempre es personal, las decisiones las tenemos que tomar cada uno, no podemos hacer mucho por las demás personas más que orar por ellos, tratar de ayudarles, pero aún así la decisión siempre va a ser personal. Y es como que muy profundo todo esto que nos está diciendo, porque desconfiar de todos prácticamente es para que dependamos de Dios, para que todo lo hagamos prácticamente dependiendo de Él, para que creamos en Dios, para que confiemos en Dios, para que incluso estemos durmiendo al lado de Dios, que lo hagamos todo con el Espíritu Santo, y que incluso cuando vayamos a abrir la boca lo hagamos con el Espíritu Santo, porque por eso nos está diciendo que seamos cuidadosos. Eso es cierto, y fíjense que esta palabra es para estos tiempos, porque vayamos al siguiente versículo. Miqueas 7:6 dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Y fíjense que este versículo, pues alguno dirá, bueno, pero está aquí. Sí, vayámonos a Mateo 10:21. Pues es parte de lo que viene, es parte de lo que pues se está llegando, ¿no? Si nos vamos a Mateo 10:21 dice, pues para ver un poquito, podemos leer un poquito antes quizás el versículo 19, desde el 19 leamos, está hablando acerca de las persecuciones venideras, nos está hablando acerca del fin de los tiempos, y pues cuando vemos Mateo 10:20, desde el 16, pues dice aquí lo siguiente, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Qué cosa, pero pues si vemos, pues son palabras que nos está diciendo, fíjense que pues aquí nos está diciendo lo mismo, que los enemigos van a ser incluso los de su propia casa. Y pues no es casualidad, digamos que el día de ayer nos decía lo mismo, ¿no? Que pues aún cuando uno sigue a Jesucristo, pues aún los enemigos de verdad son los de su propia casa. Y se vienen tiempos de persecución, se vienen tiempos en los que por creer en el nombre de Yeshua,
por creer en este evangelio, pues uno va a tener que seguir. Pues esto es bien interesante entenderlo, y pues también para que nosotros tengamos seguridad en quién es Él, porque pues nos está diciendo que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nunca ha sido fácil seguir a Jesucristo, jamás, solamente que cuando pues uno se alinea, digamos, a las cosas del mundo, pues no hay problema. ¿Por qué? Porque pues ahí es como que sencillo. Si el hombre fuerte está tranquilo, nadie le dice nada, pues tranquilo, pero en paz está lo que posee. Pero cuando de repente viene otro más fuerte, y cuando empieza uno a seguirle a Jesucristo, pues ya la cosa empieza a cambiar. No ahora nada más, sino ya se ha visto esto en el tiempo, ¿no? Yo creo que la manera en la que Jesús explica esta parte es bastante claro, porque está hablando prácticamente de lo mismo que dice en Miqueas, que hemos sido enviados como ovejas en medio de lobos, y tenemos que estar pendientes de prácticamente todo, porque sí va a haber persecución, sí va a ser difícil. En ningún momento Jesús dice que va a ser fácil y que va a ser como un paseo en la pradera, ¿no? Él sabía lo que nos estaba mandando, porque Él ha tenido una vida así, y sabía que el que esté dispuesto a seguirle también iba a pasar por todas esas cosas, esas persecuciones, esas traiciones tal vez. Y hay muchas cosas de las que tenemos que cuidarnos, tenemos que estar pendientes de todo, pero hay algo importante que nos dice, y justamente es la parte que continúa en Miqueas, en el versículo 7, porque nos da prácticamente la respuesta de lo que tenemos que hacer. Y dice Miqueas 7:7: Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Y es prácticamente lo que tenemos que hacer. Jesús nos dice que confiemos en Dios, que confiemos en su palabra, que confiemos en lo que Él nos va a decir. Por eso incluso nos llega a decir que cuando nos lleven ante concilios, cuando nos lleven delante de reyes, de gobernadores, cuando estemos enfrente de alguna persona, no se preocupen por lo que tengan que decir. Y eso prácticamente nos dice que tenemos que estar prácticamente confiados en Dios, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios nos diga, que no nos preocupemos o sea, prácticamente no estar preocupados, porque tenemos que estar confiados en Dios. Es interesante que la palabra preocupado deriva de una palabra que es ocupado, porque dice preocupado. Y la preocupación no ayuda a nada, es mejor ocuparse. Y en esto tenemos que estar prácticamente ocupados en aprender de Dios, en vivir de Dios. Y cuando llegue el tiempo, cuando llegue la hora de que pase alguna de estas cosas, simplemente tenemos que confiar en Dios. Ni siquiera tenemos que estar pendientes de lo que vamos a decir, porque va a ser Dios mismo hablando a través de nosotros. Y son cosas que son para simplemente confiar en Dios. No hay más que hacer. Así como lo dice Miqueas, tenemos que mirar a Jehová, tenemos que esperar en Dios, porque Él va a ser nuestra salvación, y tenemos que estar completamente seguros de que Él nos va a oír. Eso es cierto, ¿no? Esperar en Dios, pues en el Dios de nuestra salvación. De repente pues nosotros empezamos a leer esto y decimos, pero ¿qué es esto? Pues yo creo que hay que entender algo. Dios nunca nos dice qué va a pasar, digamos, sin antes decírnoslo, sin antes avisarnos, y pues nos está diciendo que sí se viene un tiempo de persecución, pero pues hay que estar tranquilos, porque recordemos que la iglesia primitiva siempre estaba en medio de persecución, no es algo raro. Y de hecho, pues cuando nos habla en Mateo nos dice que incluso les han expulsado de sinagogas, y es que verdaderamente los que siguen a Jesús jamás han pertenecido a un lugar, jamás han sido, de hecho por eso es que no tenían un lugar, digamos, donde reunirse, se reunían en casas, pues debajo, ¿no? O sea, en underground, como alguien diría, o sea, nunca estaban como que muy abiertos y demás. ¿Por qué? Porque siempre ocurría de que cualquiera que sigue a Dios, pues tenía ese asunto de ser perseguidos. Pero nos dice también la palabra de Dios algo, que los que esperan en Jehová, el Dios de su salvación, Él pues los va a oír.
Y pues eso, hay algo que pues mucha gente no logra entender. Normalmente, pues siempre que se predica el evangelio se dice, no, Jesucristo sana, salva y liberta. Y es cierto, eso no se puede negar, Él sana y liberta. Pero pues también la Biblia nos dice que por seguirle a Él vamos a tener pues pelea en casa, vamos a tener pelea en todo lado. Y pues es muy probable que nos persigan, no, muy probable. De hecho dice que nos van a perseguir. Entonces eso es algo que viene con todo esto y que cualquiera que quiera seguir le decía pues muy claramente que era necesario que por ejemplo se niegue a sí mismo y le siga, o sea, no es algo para cobardes, o sea, esto es algo para valientes, pero pues mientras la iglesia se ha alineado a hacer la voluntad del hombre, es decir, como alivianar todo, como tener un evangelio muy light, como un evangelio que pues Dios te lo hace todo, que es tu varita mágica, como que te va a ayudar en todo y tú no tienes que hacer nada. Pues yo creo que esto está empezando a cambiar porque ahora se va a saber realmente quién es trigo y quién es cizaña. Y ser trigo no va a ser tan sencillo porque miren que por un lado al trigo se trilla para que empiece a quitarse todas las malas cosas, pero por otro lado pues lo van a perseguir. O sea, esto no es algo sencillo, es algo complicado y se están viniendo tiempos de ese tipo. Pero pues dice que los que esperan en el Dios de su salvación pues van a estar confiados. ¿Por qué? Porque pues Dios los va a oír y hay que tener confianza en eso. Entonces no nos asustemos con esto, sino que vivamos confiados sabiendo que Él siempre va a estar con nosotros. Pero eso no significa que vayamos a tener una vida tranquilita como la mayoría quiere tenerla, porque pues ya son tiempos en los que la iglesia tiene que despertar. Pues mientras estaba la iglesia alineada al mundo, ¿qué problema tenía? Ninguno. Pero cuando empieza a reaccionar, pues ahí vienen los asuntos, ¿no? Hay algo claro que nos muestra la historia de la iglesia, porque la iglesia siempre ha sido fuerte mientras era perseguida. Porque cuando se paraba la persecución, cuando se los aceptaba a los seguidores de Jesús y se ponía todo en calma, era cuando se empezaban a perder, se empezaban a desviar, empezaban a cambiar las creencias, las cosas que Jesús nos había dejado. Y como tú decías al principio, esto es algo cíclico, tenía que volver a pasar y la persecución volvía sobre la iglesia. Y a la iglesia no le quedaba otra que volver a agarrarse de Jesús, volver a agarrarse de Dios y volver su mirada hacia Dios, porque en esos momentos de persecución, en esos momentos de angustia, en esos momentos en los que no sabían prácticamente a dónde más ir, no tenían otra opción más que buscar a Dios, y eso hacía que la iglesia sea fuerte. Todas las cosas que nos muestra la historia de la iglesia es que siempre la iglesia ha sido poderosa mientras era perseguida. Y esto es porque muchas veces nosotros esperamos a que Dios nos sacuda un poco para poder volver a Él. Y esto es algo que está volviendo a venir, va a volver a pasar, y esto nos da una gran alegría, nos da una gran seguridad, porque sabemos de que si viene persecución nosotros tenemos que estar mucho más agarrados de Dios, tenemos que estar más confiados en Él, porque no hay otra opción. ¿A dónde más podríamos mirar? ¿A qué otro lugar podríamos recurrir? ¿Qué otro Dios podríamos buscar si solo hay uno? Entonces esta es la única dirección en la que podemos caminar. Tenemos que volver la mirada a Jehová, tenemos que volver a esperar en Dios y tener esa completa seguridad de que Él va a estar oyéndonos. Eso es bien cierto, porque pues si nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, pues las cosas van a ser distintas. Pero pues vamos a continuar viendo lo que dice Miqueas 7 y dice lo siguiente: Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Y bueno, pues en la versión Kadosh nos dice enemigos, ¿no? Habla a sus enemigos que pues que no se alegren de él, y porque pues aunque caí me levantaré. Está en Miqueas 7:8, dice: enemigos míos, no se regocijen contra mí, a pesar de que he caído me levantaré, aunque vive en la oscuridad, Yahweh es mi luz. Eso dice. Y pues continúa, ¿no? Dice: la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía: ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles.
Entonces fíjense que pues nos dice que viene un tiempo de salvación. Y como ya les decíamos, esto es cíclico porque esto también ha ocurrido. Fíjense que había pasado. La casa de Israel en cierto momento había tenido pues el problema definitivo de que de verdad pues se había desviado de Dios. Y pues la ira de Jehová había llegado pero tan fuerte, que de repente pues habían sido esparcidos. De hecho vemos que hasta este día pues nosotros hemos sido esparcidos, pero pues aquí dice algo tan sorprendente que dice que aunque se había caído se levantará. Y pues este es el tiempo en el que se va a levantar, porque pues Miqueas empieza realmente como que en desesperanza, como que uno dice, uy, qué fea palabra, o sea, así, pero termina con palabras de esperanza. Si lo vamos viendo poco a poco, pues empieza a decir, se levantará. Porque pues de hecho la casa de Israel había pecado tan fuerte que dice, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. O sea, llega un momento en el que reconoce, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz y veré su justicia. Eso nos dice, ¿no? Y nada más. Esta parte a mí me hace recuerdo algo que me pasó hace no sé cuántos años, pero cuando vivía en La Paz. Es importante esto de que cuando caigas tienes que levantarte porque, bueno, tal vez podemos imaginar algún problema, alguna cosa grave, pero a mí me ha pasado algo sencillo. No era la gran cosa, pero entiendo muy bien a qué se refiere porque me acuerdo que había dejado la lavadora encendida, estaba lavando ropa y algo que había olvidado era poner el desagüe de la lavadora en el lavamanos. Entonces simplemente estaba colgado al lado de la lavadora y yo seguía haciendo las cosas que tenía que hacer. Y el problema era que el baño donde estaba la lavadora era un poco más alto que el cuarto donde estaba, o sea, el cuarto que tenía la entrada hacia el baño. Y ha llegado la hora de enjuagar la ropa y la lavadora, como lo hace todo automático, entonces ha empezado a botar agua y toda el agua ha empezado a salir en dirección del dormitorio, del cuarto. Y yo he empezado a ver el agua y el agua salía y salía y salía porque la lavadora no bota chorros pequeños, bota grandes cantidades de agua. Y he empezado a ver el agua y no tenía prácticamente nada para parar, no había forma de parar el agua. Lo único que he hecho ha sido parar la lavadora, pero aún así el agua ya estaba saliendo y he empezado a llegar y ya estaba casi en medio dormitorio todo el agua y yo ya no sabía qué hacer. En ese momento lo único que he sentido, lo único que tenía, lo único que me daba ganas de hacer era tirarme al piso y empezar a revolcarme en el agua porque no había forma de sacar el agua. Ya estaba prácticamente inundándose el dormitorio y yo no sabía qué hacer. Era pequeño, ¿no? Tampoco no sabía cómo reaccionar, no tenía ni experiencia y me daba ganas de llorar porque el cuarto era de madera, el piso era de madera. Y estaba a punto prácticamente, si no era Dios en ese instante ayudándome, yo me tiraba simplemente a llorar sobre el agua. Y algo que he entendido ese día, bueno, lo entendí mucho más adelante, ¿no? Es que es importante que aunque caigas, tienes que levantarte. Entonces lo que he hecho es agarrar un trapo y he empezado a limpiar todo el departamento, he tenido que hacer secar todo el dormitorio, pero sé lo que se siente no tener ganas de levantarse porque a veces pareciera que te estás por ahogar, a veces pareciera que los problemas te están inundando y prácticamente están inundando todo el lugar en el que estás y a veces no da ganas de levantarse, a veces simplemente da ganas de quedarse en el piso y decir hasta aquí he llegado, ya no puedo más. Pero no, ahí es cuando tenemos que hacer lo que nos decía el versículo 7 de Miqueas. Hay que volver a mirar a Jehová, hay que mirarle a Él porque Él es nuestra salvación, hay que esperar en Él porque Él es nuestro único socorro. Y aunque caigas, tienes que levantarte, esa va a ser una decisión tuya, nadie va a tomar esa decisión por vos, ni siquiera Dios se va a venir a meter ahí. Él te va a decir qué puedes hacer, pero la decisión la tienes que tomar tú y no puedes quedarte caído, no puedes quedarte hundido en tus problemas porque Dios siempre tiene la solución. Aunque estés lleno de tinieblas, Dios puede resplandecer ahí.
Eso es cierto, que aunque uno esté lleno de tinieblas, Dios siempre resplandece pues en medio de las tinieblas. Por lo tanto, uno no debe quedarse, pero nunca, nunca caído. O sea, uno nunca debe darse pues ahí, porque pues si uno en el peor momento en el que esté se levanta y pues como dice, no, aunque caí, me levantaré. Pues esas palabras son de mucha ayuda. Y pues esto me hace recuerdo pues a lo que pasa con toda la casa de Israel. Recordemos que la casa de Israel pues viene representando todo, también la casa de Efraín, llamada así, viene representada por el hijo pródigo. Pues mucha gente quizás no entienda muy bien esta parábola, pero pues ahí nos muestra, ¿no? Nos muestra la historia de dos hijos, pero esta historia de dos hijos pues vienen siendo las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Y pues el hijo mayor es como la casa de Israel, que le ocurre esto, todo lo que está diciendo, se va y se decide irse, pide la herencia de su padre y va y se revuelca con chanchas, o sea, por decir alguna cosa, hace todo lo que quiere, hace todo de verdad, se cae pero totalmente, y cuando está ahí comiendo algarrobas de chanchos, básicamente antojándose algarrobas de chanchos, comiendo cosas que no debería, cuando ya ha deshecho todo, pues ahí ya ha caído. Dice algo muy interesante, dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y pues él dice, iré a la casa de mi padre y le pediré perdón y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pues hay algo dentro de él que dice pues que iba a ir a la casa de su padre, que estaba dispuesto a volver y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pues yo creo que esto se refiere a eso, a que la casa de Israel se piensa levantar, porque aunque estaba en tinieblas, pues va a morar en luz. Y este es el tiempo que está pasando eso, porque a esta altura nosotros hemos encontrado lo que es nuestra identidad. A esta altura nosotros hemos encontrado que somos parte de la casa de Efraín, la casa de Israel, y que estamos volviendo a la casa del Padre, y que pues aunque estamos así, pues tenemos eso. Esto, fíjense que lo dice así, en Lucas 15:18 dice, me levantaré e iré a mi padre. Fíjense que dice esas palabras y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué tal? Pues aquí está. Yo creo que Miqueas estaba hablando precisamente de eso. Eso es muy cierto, porque cuando el hijo pródigo dice me levantaré, no es porque no es por otra cosa más que porque estaba caído, estaba tal vez revolcándose ahí en la basura, tal vez ahí tirado comiendo junto con los chanchos, y decide levantarse, porque aquí está hablando como dándose impulso y dice me levantaré, porque más adelante sí se levanta y va, pero es importante tener esta determinación, porque lo que hace el hijo pródigo es recordar qué pasaba en la casa de su papá, acordarse cómo vivía él con su papá y cuán amado era con su papá, incluso cuán amoroso era el padre con los jornaleros, con los que trabajaban ahí, y vuelve la mirada hacia Dios. Eso es lo importante, tienes que mirar hacia dónde vas a ir y tienes que recordar qué es lo que Dios hace con cada uno de nosotros, qué es lo que Dios ha hecho ya contigo, y tienes que levantarte y tienes que volver, porque no tenemos a dónde más mirar, no hay otro lugar al que podríamos buscar socorro, a quién más podríamos acudir. Y eso lo tenían bien claro los discípulos de Jesús, porque le decían, ¿a quién podríamos ir si solo tú tienes palabras de vida? Entonces es importante levantarse, volver la mirada a Dios y volver hacia Él, porque no hay salvación en otro lugar, no hay socorro, no hay quien más te pueda ayudar, es solo Dios el único que puede sacarte de la situación en la que te encuentres. Eso es bien cierto, ¿no? Es el único que nos puede sacar de la situación en la que nos encontramos. Pero a mí me encanta esta parte, porque pues cuando uno decide me levantaré, pues es algo tan grande. Hay algo que pues siempre nosotros debemos tomar en cuenta. Normalmente pues nosotros metemos la pata, así como que hacemos las demás cosas, y hay mucha gente que dice, ay, pero ¿cómo puedo acercarme a Dios si estoy tan mal? Por eso precisamente hay que acercarse a Dios, porque pues estamos mal, ¿no? Pero es la determinación, no que uno pues se acerque y luego vuelva a seguir estando mal, no, sino que tenga la determinación de hacerlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y para eso pues es necesario que cada uno de nosotros tome esa determinación de levantarse aún cuando está caído. Normalmente pues una de las cosas que hacemos es pues cuando estamos caídos decimos, no, ¿para qué? Ya no sirvo. No, fíjense que
no estaba el hijo pródigo en la mejor condición. El hijo pródigo estaba en medio de chanchos, viendo las algarrobas, queriendo comer la comida de los cerdos. Yo no sé si tal vez tú estás en esa situación, pero pues ahí en medio de eso, él tiene un pensamiento, dice, me levantaré y iré a mi padre. Qué interesante, porque aquí dice que aunque caí, me levantaré, aunque mora en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿Acaso no es el mismo pensamiento? ¿Acaso no es lo mismo lo que está diciendo? Sí, y dice, pues, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz, veré su justicia. Entender que Dios no es malo, entender como David decía, prefiero caer en tus manos. ¿Por qué? Porque saber que Dios es clemente y misericordioso, aun cuando nosotros hacemos las cosas pues deschavetadamente, aun cuando nosotros pues realmente metemos la pata a fondo, pero aún en medio de eso, Dios es bueno. Si nosotros nos arrepentimos, les aseguro que Él no nos va a dejar allí. Dice, y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Y continúa diciendo, viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. ¡Wow! Esto es terrible, porque va a venir un día en el que pues de verdad, pues por el fruto de sus obras la tierra va a tener desolación, va a haber todo este tipo de cosas, va a ser algo terrible en cuanto pues venga, pues hay un día en el que viene Dios mismo, viene Jesús y pues viene a darle a cada uno según el fruto de sus obras, y nos está hablando de ese tiempo. Pero pues aquí dice algo, apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil, busqué pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. ¿Por qué nos dice apacienta a tu pueblo? Porque sí hay esperanza, si bien viene todo esto, hay una esperanza. Viene alguien con su callado. ¿Quién es? El buen pastor, es Jesucristo, el rebaño de tu heredad. O sea, viene Jesucristo a recoger pues a todo Israel, a recoger a todas sus ovejitas, a decirles pues diferentes cosas, porque dice, busqué pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Y pues cuando vemos esto nos damos cuenta de algo. Basán y Galaad habían sido las primeras tierras conquistadas por Moisés, con maravillas poderosas. Pues eso está en Números 21:33, porque Basán pues era un lugar conocida como por sus árboles, y eso ha sido de los primeros lugares donde habían estado. Dice, y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, y todo su pueblo para pelear en Edrei. Ese es uno de los primeros lugares por los donde había pasado Moisés. Y el otro que viene siendo pues también otro lugar, ¿no? Los primeros lugares, Galaad también, que había sido pues uno de esos lugares donde habían llegado primero, y Galaad era pues famoso por sus pastizales. Números 32:1, y pues y por ahí nos habla, ¿no? De todo eso, de cómo Galaad también era pues conocido por todo esto. Entonces estaba pidiendo una restauración de ese tiempo, porque pues hasta ahora no podemos ver todavía lo que está viniendo, lo que se viene es la restauración total de Israel. Pero volvamos a Miqueas 7:15, y dice, yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Recordemos lo siguiente, pues si bien ha habido ya la salida de Egipto, pues la Biblia nos habla de otra salida. Esta vez pues también el pueblo va a volver a la tierra prometida, todo Israel va a volver. Pues ese es como un segundo éxodo que se viene. Por eso les dice eso, les mostraré maravillas como el día en que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Uy, van a pasar a un montón de cosas, pero pues todos van a tener que reconocer a Dios, van a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor. Y pues continúa diciendo ahí, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad.
no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Esto es tan grande y esto me encanta porque dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Y eso es tan grande porque ocurre lo siguiente, ocurre que pues después de todo Israel haber sido dispersado, pues podemos ver que ni aún habiendo sido dispersados hemos vuelto por completo. Pero pues no hay un Dios que sea tan bueno de perdonar toda la maldad y de olvidar el pecado. ¿Y de qué? Del remanente. ¿Y cuál es ese remanente de su heredad? Es todo aquel Israel que el día de hoy está volviendo y que se está arrepintiendo de los malos caminos, que se está arrepintiendo de todo lo que hemos estado haciendo en este tiempo, porque Dios no retendrá el enojo para siempre, porque realmente se deleita en su misericordia. Esto es muy cierto porque de verdad no hay nadie que tenga este amor por nosotros, sino solamente Dios, porque es muy cierto que cuando Dios te perdona, en verdad se olvida de tu pecado. Es algo que ya no lo cuenta más, ya no lo trae a la memoria. Es más, en la Biblia dice que es echado en el mar del olvido, como que se olvida de que se ha olvidado. Y esto simplemente lo puede hacer Dios. Es tan amoroso, es un Dios tan sorprendente la forma en la que nos ama, que de verdad necesitamos acercarnos a Él, cualquiera sea la situación, necesitamos volver. Más ahora cuando tenemos una llamada de atención como esta, es tiempo de que volvamos a Dios, es tiempo de que, sin importar cómo nos encontremos, sin importar la situación en la que estemos, la situación que estemos atravesando, sin importar los problemas que tengamos, sin importar las cosas que estemos cargando sobre nuestras vidas, tenemos que acercarnos a Él. Es muy cierto lo que decías hace un rato de que no porque estemos pecando, no porque nos sintamos enojados, no porque nos sintamos sucios, no porque nos sintamos que no somos dignos de hablar con Dios, nos vamos a alejar de Él. Al contrario, ¿a dónde podríamos ir con nuestro pecado? No hay otra más que volver a Dios, porque Él mismo nos va a limpiar, Él mismo nos va a sanar. Es como que un enfermo no quisiera ir al doctor hasta estar sano, y no tiene sentido. Algo que yo recuerdo de mi dentista hace varios años, cuando iba constantemente a hacerme revisar los dientes, él me decía algo interesante porque me decía, ¿por qué los pacientes que vienen se lavan los dientes antes de venir al dentista? Si se nota, o sea, cuando vas a ir al dentista y te lavas los dientes apenas sales de tu casa, o sea, hablando de una persona que no lo hace constantemente, ¿no? Vas al dentista, el dentista se da cuenta, porque ve, porque sabe, conoce los dientes, conoce muchas cosas allá adentro y dice, te has lavado recién los dientes, entonces, ¿por qué tratas de esconder algo si estás viniendo aquí a ser curado, si estás viniendo a ser sanado? Y esto es más o menos la forma en la que nosotros pensamos de Dios. Queremos tratar de limpiarnos, tratar de arreglar nosotros las cosas, tratar de estar como que dignos de estar enfrente de Él, y no entendemos que es Él el que nos va a limpiar, de que es Él el que nos va a sanar, de que es Él el que nos va a perdonar. Y así como estemos, tenemos que saber que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios amoroso. Si bien decía al principio que tal vez tengamos que soportar la ira, pero no va a durar para siempre. Aquí mismo dice, no retuvo para siempre su enojo. Tal vez está molesto con las cosas que hemos hecho, con los errores que hemos cometido, pero aún así tenemos que saber que es un Dios misericordioso, es algo que le gusta, se deleita en la misericordia. Y tenemos que entender que Dios es en verdad amor. Tal vez es un concepto del que no tenemos muy claro porque no entendemos, tal vez nosotros no podemos asimilar eso porque no somos así. Nosotros, cuando una persona nos lastima, simplemente la vemos como con desprecio, la vemos con odio y simplemente no queremos mirarla porque nos ha lastimado. Pero no entendemos que Dios no es así. Dios no es como nosotros, Dios no es rencoroso, Dios no tiene esa naturaleza que nosotros tenemos de estar guardando amargura, guardando rencor, guardando cosas que no deberíamos. Dios no, a pesar de que le hemos lastimado, a pesar de que cada vez que pecamos lo hacemos en contra de Él,
Él siempre se mantiene con los brazos abiertos y está dispuesto a perdonarnos. Es más, Él nos llama y nos dice, ven, yo te voy a limpiar, ven, yo te voy a santificar, yo te voy a enseñar a hacer las cosas que no puedes hacer, yo te voy a sanar. Y prácticamente tenemos que volver a Él porque no hay otro lugar al que podamos escapar. ¿Dónde más podríamos ir a tratar de limpiarnos? Solos no podemos, simplemente tenemos que dejar que Dios haga eso con nosotros, que Dios nos perdone nuestra maldad y se va a olvidar. Si de verdad volvemos arrepentidos delante de Dios, volvemos con ese corazón dispuesto a cambiar, dispuesto a dejar que Dios nos transforme, Él se va a olvidar de lo que hemos hecho, ya no lo va a tomar en cuenta y nos va a enseñar a ya no hacerlo más. Y es algo que tenemos que entender que Dios hace. Eso es cierto, ¿no? Y pues el siguiente versículo que nos dice lo siguiente: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, tal cual, ¿no? Tal cual hablábamos, de verdad que pues Él de verdad sepulta todo eso. Pues a veces a nosotros nos encanta solamente ver esto, ¿no? No vemos todo lo demás, pero pues nos está hablando de toda la historia de Israel, de cómo ha sido desechada, de cómo ha pasado tantas cosas y de nosotros mismos, pero pues Él sepultará nuestras iniquidades y lo echará en el profundo del mar todos nuestros pecados. Qué grande es Él. Pero pues si nos vamos a Salmo 103, vamos a ver cómo es Él. Vamos a ver qué pues dice esto. Desde el versículo 8 podemos ver lo siguiente. Bueno, miramos el Salmo 103 directamente y vamos a ver que dice lo siguiente: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá, escuchen bien esto, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Él no se hace durar. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. ¿Qué pasó? El viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. ¿Qué tal? Yo creo que pues este salmo nos dice toda la naturaleza de Dios, todo lo que Dios quiere decirnos. Y pues si volvemos, con razón dice aquí que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleite en la misericordia. Nos está hablando del tiempo futuro, nos está hablando de este tiempo de que pues no ha retenido para este tiempo, hasta este tiempo su enojo contra la casa de Israel. Y dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
Y dice esta parte más, y cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Nos está diciendo que, pues, casa de Israel, casa de Efraín, que va a tener misericordia de nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues bueno, si bien esto habla de la casa de Efraín, de la casa de Israel, de cómo Él tiene misericordia, de cómo nos permite volver, de todo lo que Él está haciendo en ese tiempo, también nos habla personalmente. Nos dice que por más que cada uno de nosotros hayamos estado así de lejos, hayamos tenido esa corrupción moral, hayamos estado en todas las cosas que hemos ido leyendo, y pues si bien el capítulo empieza con cosas tan feas que nosotros hemos hecho, Él nos dice que si nosotros nos volvemos a Él, aunque por un tiempo pues suframos, digamos, ese tiempo de ver que ocurran muchas cosas, pues vamos a ver que Él es clemente y misericordioso, porque me encanta esta parte cuando dice que Él es misericordioso, pues si vamos a Miqueas 7:19, pues nos dice algo que desde la eternidad hasta la eternidad, creo que está en el 18, pues vemos que realmente Dios nos dice eso, que Él tiene misericordia de nosotros. Dice 17, más la misericordia, escuchen bien, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que la temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Qué grande es Él, qué tremendo es Él, y pues de verdad nos conviene en ese tiempo, pase lo que pase, venga lo que venga, pues agarrarnos de Él, empezar a seguirle y saber que por más que estemos en medio de los chanchos, pues aún podemos ver la luz. Esto es en verdad interesante, porque tenemos que entender que Dios de verdad es misericordioso. Dios de verdad es un Dios que perdona. Es algo que creo que nos cuesta entender, pero me gusta bastante la forma en la que oraba Daniel, porque Daniel era uno de los profetas que tenía bastante claro esto de la misericordia de Dios. Hay un versículo en el que cuando ora, se acerca delante de Dios y le dice que no estamos orando conforme a nuestra justicia, sino conforme a la misericordia de Dios. Y es algo que nos cuesta entender, porque es la naturaleza de Dios ser misericordioso. Y me gusta la forma en la que Daniel le dice esto, y está en Daniel 9:18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Esta oración de Daniel es algo que ha cambiado la forma en la que yo veía a Dios, porque en verdad no tengo nada que presentarle a Dios, no tengo nada de justicia que mostrarle a Dios. ¿Qué le podría decir que he hecho bien yo? Prácticamente no tenemos nada que presentarle a Dios. ¿Qué podríamos decirle? ¿Somos buenos? ¿Somos honestos? ¿Somos prácticamente nada? No tenemos nada que mostrarle a Dios. No hay algo que pueda justificarnos delante de Dios. Pero sí hay algo que nos ayuda. Es que Dios es misericordioso. Y esa es la única forma en la que nos podemos acercar a Dios, confiando en que Él es misericordioso. No en que nosotros tengamos algo bueno, no en que nosotros hayamos sido víctimas, no en que nosotros hayamos tenido una vida trágica, una vida triste. Simplemente hay una forma de acercarse a Dios, creyendo que Él es un Dios misericordioso. Y si no tenemos esto presente, no vamos a entender el amor de Dios, y necesitamos entender la naturaleza de Dios, y de eso va a depender incluso la forma en la que le vayamos a hablar a Dios, en la que le vayamos a orar, porque no podemos presentarnos delante de Dios tratando de ofrecerle algo de nosotros, porque incluso Dios mismo dice que nuestra justicia es un trapo de inmundicia delante de Él. Entonces, ¿qué podríamos mostrarle de nosotros? ¿Qué hemos hecho bien de nuestras vidas? Prácticamente nada. Solo nos queda esa opción que Dios nos ha dado, esa forma en la que Jesús nos ha enseñado a orar y acercarnos delante de Él, confiando en que Él es un Dios misericordioso.
Eso es cierto, ¿no? Confiar en que Dios de verdad es un Dios misericordioso. Me encanta de verdad a mí también este pasaje porque pues cuando dice no que no nos acercamos, no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. Interesante esto, ¿por qué? Porque pues muchas veces hay gente de verdad que, al igual como decías que se tiene que lavar los dientes para ir al dentista, pues igual nosotros como que nos limpiamos así para ir y vamos pues como que confiados en nuestra justicia. Justicia pedimos, ¿no? Y pues no entendemos nada de eso. Pero pues el asunto es de que deberíamos ir confiados en sus muchas misericordias. Qué importante es entender esto, porque cuando nosotros confiamos en nuestra justicia, pues podemos reclamar algo como si tuviéramos derecho, pero realmente no lo tenemos. No sé si alguno logra entender, pero cuando empezábamos leyendo, pues lográbamos ver que no tenemos nada de, realmente esos pasajes nos describen, probablemente nuestra vida esté así, nosotros estemos así, pero pues cuando nos acercamos a Él no nos vamos a ir confiado en nuestra justicia, sino en sus muchas misericordias. Eso no significa que pues nosotros vayamos el día de hoy a pedirle perdón y tengamos ya la decisión de antemano de, ay, pues Dios perdona y voy a seguir pecando. No, 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 estoy hablando de eso, pues estoy hablando de aquellas personas que de verdad quieren un cambio, que de verdad entienden todo lo que está viniendo y que entienden que seguirle a Jesucristo pues no es ningún chairo, digamos, no es algo tan sencillo, sino que pues estén dispuestos aún a dar todo, pero pues que entiendan que Él no los va a echar fuera, que no los va a votar, porque pues esto no va a ser de acuerdo a sus justicias, sino a sus muchas misericordias. Y qué bello pasaje, digamos, entender de que puede empezar que estemos en un lugar pues oscuro, pero pues vamos a llegar a la luz, sabiendo que Jesús nos puede sacar, nos puede libertar, y pues que nosotros tengamos todo el deseo de hacer su voluntad, no de seguir pecando, no de seguir haciendo las cosas, no de seguir haciendo o siendo personas que no tengan ni un solo fruto, porque así empezábamos el pasaje, sino siendo personas que realmente amen a Dios, que realmente busquen de su presencia y que crean en lo que Dios quiere hacer con nosotros, así como lo está haciendo con la casa de Israel de manera global. Está volviendo pues a la senda antigua, está volviendo a lo que Dios quiere, pues así también nosotros volvamos en este tiempo para que volvamos de verdad hacia Él. Esto es prácticamente lo que Dios nos pide que hagamos, que confiemos en Él, que nos levantemos y que volvamos a Él, que esperemos en Él. Y es algo que también lo dice Isaías 60. También habla de esta parte porque es una promesa que Dios nos da. Y lo primero que nos dice es que nos levantemos. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí las tinieblas cubrirán la tierra, y la oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y esto es importante porque tenemos que entender que si nos acercamos a Dios, si volvemos la mirada hacia Él y le pedimos que nos perdone y le pedimos que nos transforme, Él nos va prácticamente nos va a cambiar y va a hacer que su misma gloria esté sobre nosotros, que su misma luz esté resplandeciendo a través de nosotros. Por más de que el mundo esté cubierto de tinieblas, por más de que el mundo esté atravesando cualquier situación, nosotros podemos estar en luz, nosotros podemos vivir en esa luz de Jehová, y nosotros prácticamente tenemos una promesa grande, porque todo el mundo puede estar echándose a perder, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a levantarnos y a resplandecer con esa luz que Dios nos ha dado. Eso es cierto, ¿no? Nosotros tenemos que estar dispuestos a resplandecer, pero a mí me encanta esto, cuando dice, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra. Y es cierto, aún pues se vienen más cosas, todo lo que estamos viendo, ya les decíamos, es cíclico. Van a venir aún más cosas. Si alguno pensaba que eso es pues pasajero, no, pues es como los dolores de parto, cada vez se va a poner más y más feo. Pero pues y aunque oscuridad las naciones lleguen a cubrir y tinieblas la tierra, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Si nosotros somos de aquel pueblo de Israel, somos aquellos que de verdad guardamos los mandamientos de Dios, sobre nosotros va a amanecer Jehová, sobre nosotros va a ser vista su gloria. ¿Qué podemos hacer ahora entonces sino correr hacia Él, sin importar en el lugar donde estemos, sin importar todo eso, solamente teniendo la decisión de esta vez seguirle y servirle? Pues sobre nosotros va a amanecer. Y creo que esto es muy importante en este tiempo, que nosotros entendamos esta palabra de que pues es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado.
Esto es en verdad la mejor recomendación que podemos tener de parte de Dios, porque tenemos que volver a Dios, tenemos que estar dispuestos a ser transformados, a que Dios nos cambie este corazón que tenemos, que todavía sigue cometiendo muchos errores, que constantemente trata de alejarse de Dios, y tenemos que pedirle que nos perdone, que Él mismo nos enseñe a arrepentirnos, que nos enseñe a cambiar esas cosas que todavía nos gustan, esas adicciones que todavía tenemos, esos vicios que todavía están dentro de nosotros, que en verdad son cosas que todavía disfrutamos, por eso no se las hemos entregado a Dios, y tenemos que estar dispuestos a que Dios nos mire, que Dios vuelva esa mirada hacia nosotros y que nos enseñe esa misericordia, porque Dios de verdad es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos. Cuando volvamos hacia Él, Él en verdad nos va a perdonar, pero nosotros necesitamos tener ese corazón dispuesto, y para eso prácticamente necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos ayude, porque solos no vamos a poder. Incluso para arrepentirnos necesitamos que Él nos ayude, que Él nos guíe, que Él nos enseñe, porque hemos visto que con nuestras fuerzas no podríamos ni siquiera levantarnos, nos quedaríamos ahí en el piso tirados, y es tiempo de que reaccionemos, de que volvamos a Dios, porque Dios tiene una promesa grande para nosotros, que nos levantemos y que resplandezcamos, porque ha venido ya el tiempo de que alumbremos a todas las naciones. Eso es muy cierto, ¿no? Entonces, pues que nos levantemos, resplandezcamos, porque es el tiempo de alumbrar a las naciones, y pues que pues eso, aunque no vaya a ser en un ambiente como la mayoría quisiera, digamos así, de paz, de tranquilidad, pues se está dando, ¿no? Se está dando, y eso es cierto, porque pues vemos la oscuridad, digamos, que ya existe, digamos, en el sentido de la corrupción. Hablábamos de muchas cosas que se están dando, pero que Dios nos está mostrando que nosotros seamos esa luz. Bien, yo creo que hemos llegado al final de la reunión y teníamos pues una palabra muy fuerte, no sé, tus palabras, Daniel. Bueno, las palabras finales, la recomendación, que nos levantemos, que resplandezcamos, porque ha venido la luz de Dios y la gloria de Jehová ha nacido sobre nosotros. Amén. Entonces, pues yo creo que pues ya viendo esto, pues vamos a orar y vamos a pedirle pues a Dios de todo corazón que nos ayude en todo este asunto, ¿no? Vamos, ahí donde están, agachen sus cabecitas y vamos a decirle: Padre bueno, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en este momento, Señor, me acerco a ti en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, pidiéndote primeramente perdón, Señor, por todas las cosas que hago, que digo, que pienso, Señor. En este tiempo, Señor, hemos visto en tu palabra cosas tremendas, Señor. Aún no sabemos muchas cosas, Señor. Tú nos estás iluminando tu palabra, pero vemos, Señor, que cualquiera que te sigue, Señor, que pues puede aún sufrir persecución y lo que sea, pero si nosotros estamos confiados en ti, nada vamos a temer. Señor, muchas veces reconocemos que nosotros hemos estado así en tinieblas. Quizás vemos a nivel global, vemos a nivel personal y a nivel de los países, Señor, como hay tanta gente, Señor, que está en todo esto que se reflejaba al principio del capítulo 7 de Miqueas. De ver, Señor, tanta corrupción, de ver tanta maldad, de que no hay fruto. Y probablemente nosotros hemos estado igual, Señor, sin tener fruto, sin hacer tu voluntad, haciendo tantas cosas, Señor, habiéndonos olvidado de ti, Señor, pero en tu palabra encontramos respuestas. ¡Qué grande eres, papá! ¿Cómo no bendecir tu santo nombre, Señor? Porque tú eres de verdad clemente y misericordioso, tardo para la ira, pero grande en misericordia desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Cómo podemos entender eso, Señor? Muchas veces, Señor, nosotros estamos así como el hijo pródigo. Somos el hijo pródigo, Señor, porque somos Efraín, somos la casa de Israel, Señor, y estamos así como que buscando, Señor, cada cosa, buscando cada situación, buscando cada lodo para meternos, Señor, y no entendemos. Papá, te pedimos perdón, Señor, en este tiempo, porque así como en ese tiempo, Señor, tú veías y simplemente tu hijo tomaba la decisión y empezaba a correr, tú ya desde lejos lo veías. Yo sé que tú nos estás viendo desde lejos, y el día de hoy te pedimos que esta determinación se vuelva así, tal cual, una determinación, porque a veces ni eso podemos mantener. Esa determinación de levantarnos, de decir: me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Pedirte perdón, Señor, porque muchas veces hemos estado así
y ni siquiera hemos tenido esa decisión, pero hoy, Señor, decidimos levantarnos, Señor, levantarnos e ir detrás tuyo, Señor, levantarnos, Señor, con todo lo que tenemos, nos levantaremos, papá, me levantaré, iré a la casa de mi Padre, porque de verdad, Señor, no hay manera que yo pueda resplandecer si no te tengo a ti. ¿Cómo podría, Señor, resplandecer si no te tengo a ti? ¿Cómo puedo hacer eso, Señor, si no te tengo a ti? No hay manera, amado Espíritu Santo. Cámbiame este corazón, Señor, para que no sea un corazón de piedra, sino que sea un corazón de carne que te sirva, que te siga, que haga tu voluntad con tu poder. Hoy, Señor, decido levantarme, ir y resplandecer. Me levantaré e iré a la casa del Padre, Señor, y yo sé que tú me vas a cambiar los vestidos, yo sé que tú vas a hacer cosas diferentes conmigo, para que yo pueda, Señor, hacer tu voluntad con tu poder. Perdón, Señor, porque muchas veces no entiendo, Señor, que lo que tú has prometido vas a hacer. Me sorprende, Señor, ver que tu enojo no dura para siempre. Normalmente cuando yo me enojo, Señor, aún me dura años, aún meses, todo eso, Señor. Pero yo te veo a ti, Señor, y tú dices que tu enojo no será para siempre, siendo que nosotros hemos pecado, siendo que nosotros hemos hecho lo malo delante de ti. Hoy te pedimos, Señor, que nos perdones y que entendamos verdaderamente que tú eres nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos, Padre amado? ¿De quién? De nadie, papá, solamente tú eres, Señor, el que tiene palabras de vida eterna. Tú eres, Padre amado, quien tiene esas palabras de vida eterna, papá. Gracias, Papito Santo, por este día, por permitirnos estar delante de ti, por permitirnos orar, papá, por permitirnos estar. A veces, Señor, nosotros venimos de verdad como viviéramos al dentista, Señor, lavándonos los dientes, Señor, cuando nunca nos lavamos los dientes, y así venimos delante de ti, Señor, queriendo pues que tú nos ayudes, queriendo que tú empieces, Señor, ahí a hacer tantas cosas, Señor, ocultando, haciéndonos a los que hacemos, pero pues hoy venimos de verdad confiados, no en nuestra justicia, sino en tu misericordia, Señor. No para ocultar lo que nosotros queremos, sino para hacer tu voluntad. Padre, que esta palabra, Señor, tú nos la ilumines aún más, Señor, y se quede grabada en la profundidad de nuestros corazones. Y no vayamos a hacer, Señor, las cosas a nuestro gusto y antojo, sino conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieres, Padre amado. Gracias, Papito Santo, gracias, papá, por este tiempo de oración, por ese tiempo de que estamos aquí delante de ti, Señor, y que nos estás ayudando, Señor, en todo momento a hablarte, a hacer tu voluntad. Sabemos que en ti, Señor, vamos a hacer proezas. Sabemos que en ti, Señor, vamos a tener solución a todo, papá. Gracias, Papito Santo, por este día, por enseñarnos esta palabra tan tremenda. Y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo. Oíme bien, Hasatán. Todo hombre fuerte que ata nuestras vidas, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, sordomudo, temor, enfermedad, orgullo, atadura, anticristo, toda potestad, toda hueste de maldad, todo gobernador de las tinieblas, te atamos y te echamos fuera. Suelta ahora mismo en el nombre de Jesús. Sal ahora en el nombre de Jesús. Suelta Bolivia, suelta mi vida, suelta mi casa en el nombre de Jesús. Te vas al abismo. Y oíme bien, Hasatán, todo demonio inmundo que ata mi vida, que ata mi consciente, mi inconsciente, la línea de represión, mi hipotálamo, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Sal ahora en el nombre de Jesús. Sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Sales ahora. Te vas al abismo. Y gracias, Señor, por este tiempo. Darme, Señor, esa paz, Señor, que solamente tú sabes dar. Papito amado, en este día también, Señor, te pedimos que tú cubras a cada persona que nos esté escuchando. Cada vida, Señor, que tú puedas poner paz en sus hogares. Tú puedas poner, Señor, en cada lugar, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en el nombre de Jesús, Señor, cubrimos todos los hogares, Señor. Te pedimos por cada uno de los problemas que estén pasando, Señor. Pon ahí tu mano de poder, Señor. Transforma sus vidas, transforma todo su ser. Transfórmalos, Padre amado. Gracias, Papito Santo, por todo lo que haces, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y
también les hablamos a ustedes, cielos, tierra, sol, luna, estrellas. Mi Señor Jesús les ordena que ustedes se pongan en su lugar y que, pues, en el nombre de Jesús, ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al Creador, para adorar al único Rey de Reyes y al Señor de Señores. La tierra, tú no has sido diseñada para hacerte adorar, sino para adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores, a Yeshua. En el nombre de Jesús los desatamos y también en este momento, óiganme bien bolivianos, ustedes, óiganme bien a todos los bolivianos. Mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar para esperar la gran redención que ustedes necesitan de Dios. Hambre y sed de la palabra de Dios, hambre y sed de la palabra como nunca antes. Gracias, papito amado, porque sabemos que tú lo estás haciendo y se están llenando de ti. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre bendito del cielo. Y pues, nos despedimos, Señor, en este momento contigo, papito amado. Todo lo que vayamos a hacer, Señor, que sea contigo, papá. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Un grito de júbilo con 3 vueltitas. Amén. Bueno, pues ya llegamos al final de la reunión y decirles a todos ustedes que Dios les rebendiga, mis hermanos. No se olviden darnos un like ahí donde nos estén escuchando. Pues recuerden siempre darnos ese like y pues compartir todo aquello. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y pues bueno, también ahí nos pueden hacer sus preguntitas al chat en su punto.org. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vamos despidiendo ya de las distintas familias. Y ahí tenemos ahí a mi hermano Ismael. Hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermano Amparito. Hermanos, muchas bendiciones en Jesús. Hasta mañana. En Jesús, hermano Ismael, que Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones ahí a la familia Paredes Guayas. Que Dios les bendiga. Buenas noches, hermano Amparito, hermanos, buenas noches, bendiciones a todos, hermanos. En Jesús, bendiciones ahí a mi hermano Henry, mi hermana Janet, ahí pues a cada una de las personitas que están por ahí, Brittany, Briana, Belinda, Matías, que Dios les bendiga. Bendiciones, mis hermanos. Hermanos, Jesús, Amparito. En Jesús. Y también ahí está la familia Gómez Quispe, bendiciones. Amén, Amparo, bendiciones, hermanos, hasta mañana en Jesús, Dios les bendiga. Hasta mañana, Jesús, bendiciones, tía Roxana, tío Guillermo, Chinito Helen, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Amén, Jesús. Ahí también está nuestra hermana Belén, pues ahí tenemos a mi hermana Eli, Alanis, que Dios les bendiga. Buenas noches, Amparito, hasta mañana, en Jesús. Hasta mañana en Jesús, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones también ahí a la familia Lima Guayas, que Dios les bendiga. Amparito, bendiciones a todos en Jesús. En Jesús, bendiciones, hermano George, hermana Bea, Tessa, Mayra, Anthony, que Dios les bendiga, bendiciones. Amén, Amparito. En Jesús. Tía Luisa, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Daniel, bendiciones, Martiña, bendiciones, Jaimillo, bendiciones, hermanos, hasta mañana en Jesús, Dios les bendiga. Amén, bendiciones, tía Luisa, que Dios te bendiga en Jesús, bendiciones, tía. Benjamín, bendiciones. Amparo, bendiciones, hermanos, bendiciones a todos los que están viendo el programa. Hasta mañana en Jesús, que Dios los bendiga. En Jesús, a toda la familia Murillo Ayala, Benjito, Sarita, JJ, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bueno, pues ahí está Saré y su pandilla. Bendiciones, hermano Amparito, en Jesús. En Jesús, que Dios les bendiga y a todos los que están por ahí. Muchas bendiciones. Y bendiciones pues también ahí a la familia Ayala Campos. Bendiciones, Amparito, bendiciones.
Daniel, Marta, Jaime, que Dios me los bendiga grandemente, y a todos los que están escuchando, a mis hermanos, que Dios me los bendiga en todo lado. Bendiciones en Jesús. Hasta mañana. Bendiciones, Edwin, Nino, Belén, que Dios les bendiga hasta mañana en Jesús, y bendiciones ahí también a mi hermana Sonia, a toda la familia, ahí también Guayas Caraviri, que Dios les bendiga. Hasta mañana, hermana Amparito. Bendiciones en Jesús. En Jesús, hermana Sonia, hermano René, Fernando, Neila, Keila, ojitos de Guapurú, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Y bendiciones pues a todas las familias que están ahí, a la familia López Tito, que Dios les bendiga. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones también pues ahí a la familia de mi hermana Carola, que Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Amén. Bendiciones, bendiciones a todos ustedes. Bendiciones a mi hermano Freddy también. Bendiciones a mi hermano Luis, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones pues ahí a Norquis, Norquita, bendiciones, bendiciones ahí a toda la familia Maya, Melvi, bendiciones, que Dios te bendiga. Un abrazo para toda la familia también, bendiciones pues ahí pues a la familia Quispe Cosío también, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones también en La Paz a Tatiana, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a la familia Jata Cosío también, que Dios me los bendiga, mis hermanos, bendiciones. Bendiciones también ahí en Chayapata, toda la familia Gómez Ayala, tía Juanita, bendiciones, tía Hilda, bendiciones, bendiciones, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, que Dios les bendiga. A toda la familia, a Carlos Gómez, pues que Dios les bendiga, a mis hermanos. Bendiciones, tío Juan, tía Guri, pequeñas, que Dios les bendiga. Bendiciones también ahí a toda la familia Cocatola, que Dios les rebendiga, a mis hermanos. Un abrazo a la distancia. Bendiciones ahí a la familia Choque González. Ahí mis hermanos, hermano Juan, bendiciones, hermana Ruth, bendiciones, bendiciones a todos ustedes, bendiciones también pues ahí a la familia Cayaguara, que Dios les bendiga, a todas las personitas, que Dios les bendiga. Y en Cochabamba, bendiciones mis hermanos, un abrazo a la distancia, bendiciones en todo el país, en toda Bolivia, ahí donde estás, que Dios te bendiga, y en el extranjero también, que Dios les bendiga mis hermanos, en Jesús. En Jesús. Hay que. Radio Online. En Jesús.